¿Te gustaría saber qué posibilidades de filtrado nos ofrece Wireshark? ¿Por qué filtrar? ¿Qué tipos de filtros tenemos disponibles? ¿Cuál es su orden secuencial? ¿Cómo se puede activar, desactivar o si están activados y desactivados por defecto? ¿Cómo modificar esos filtros? Para que no tengas problemas a la hora de entender lo que son los filtros, he preparado en este capítulo, que yo señalaría como importante, una serie de diapositivas con las que podrás entender de forma clara y básica el funcionamiento del filtrado. Verás. ¿Por qué filtrar tráfico? ¿Por qué lo hacemos? Pues porque tenemos infinidad de datos, tenemos infinidad de paquetes que se van acumulando en nuestra pantalla y si no somos capaces de digerirlos o de seleccionarlos, no seremos capaces de saber qué es lo que está pasando realmente en la red. La combinación de los filtros que nos ofrece Wireshark con lo que es la tarjeta de red está aquí indicado. En primer lugar, por defecto la tarjeta de red está filtrando tráfico. ¿Cuál es el tráfico que está filtrando? Pues todo lo que no vaya a sus MAC, bien sea de unicast, multicast o broadcast, lo descarta. Si queremos ver todo, tendremos que habilitar el modo promiscuo. Ya es un filtrado que está haciéndose previamente. Wireshark nos ofrece la posibilidad de poner esa tarjeta en modo promiscuo o no. Tenemos además el filtro de captura. Este, digamos que lo podemos considerar como un filtro de recolección. Es decir, que aquí ya podemos definir qué información queremos recolectar o no. Esto es interesante porque consume menos recursos y además nos podemos evitar el recolectar información que luego no nos va a servir para nada. Es decir, que es una buena opción en caso de que tengamos las cosas claras. Una vez pasado ese filtro de captura, nos encontramos ya con lo que son los datos en la pantalla. La información que vemos aquí es información que ya ha pasado esos filtros previamente, tanto el de la tarjeta de red como el filtro de captura. Ya lo tenemos en un display y es aquí cuando podemos ejecutar algunas consultas en el propio display. Pongamos tráfico TCP. Aquí hemos vuelto a hacer una nueva selección sobre el tráfico de display. Es el filtro de display que aparece en esta última parte. Para ver la secuencia completa nos vamos a valer de la siguiente diapositiva, verás. Lo que vamos a hacer ahora es entender el orden secuencial del filtrado. Aquí vemos lo que estamos comentando. Tenemos en principio una tarjeta de red en color azul en el que está habilitado el modo por defecto. Además tenemos un filtro de captura en verde que una vez es sobrepasado nos aparece en la pantalla de Wireshark. Una vez sobrepasado ese filtro, los datos son almacenados en un fichero de captura y ahí es donde se puede aplicar el filtro de display. Vamos a verlo más en detalle. Imagina que tenemos nuestra tarjeta de red con 3 paquetes independientes. Llegan a la tarjeta de red. Es aquí donde algunos pasarán y otros, en cambio, se quedarán en el camino. Lo mismo sucede con el filtro de captura. Tendremos algunos que lo atravesarán y serán almacenados en el fichero de captura. En este fichero van llegando los paquetes, se van coloreando y es ahí donde podemos aplicar un nuevo filtro de display. Ese filtro de display en el momento que queramos lo podemos desactivar y tendremos siempre la vista de los ficheros capturados, de lo que es esta caja con colores. Espero que se entienda. Es importante que conozcas lo que son los filtros, dónde están ubicados, pero también si están activados por defecto o no, para poder tú decidir si los quieres dejar así o no. Mira, la información cuando llega se encuentra con la tarjeta de red, con un filtro de captura y luego con un filtro de display. ¿Cómo están activados o desactivados por defecto estos filtros? Está activado el filtro por defecto en la tarjeta de red.
Sí. En el filtro de captura no, por defecto viene deshabilitado, lo mismo que sucede en el filtro de display. Te tienes que acordar siempre de esto. Y además, ¿puede ser habilitado el filtro, ese filtro desde Wireshark? Sí. En la tarjeta de red tenemos una opción de habilitarlo en modo promiscuo o no. Además, tenemos opciones interesantes del filtro de captura, lo que llamamos recolectar información. Y por supuesto que tenemos un filtro de display más avanzado que los anteriores. Es una diapositiva muy sencilla, pero que debes recordar. ¿Cómo podemos modificar esos filtros si están activados o desactivados? Volvemos aquí a la pantalla de Wireshark para verlo. En opciones de captura podemos ver que tenemos un check donde habilitamos el modo promiscuo o no. Este es el primer filtro que lo que hace es poner la tarjeta de red en modo captúrame todo, se cotilla o no. En este caso sí lo tenemos en modo cotilla. Vale. La segunda opción, y es aquí en el filtro de captura donde podemos empezar a recolectar ese tráfico. En este caso lo tenemos vacío. Podríamos utilizar unos filtros predefinidos. Todo esto lo veremos. Y el tercer filtro es el filtro de display, el que ves aquí arriba, el que hemos presentado ya en otras ocasiones y el que está ahora en verde. Por defecto aparece sin el TCP, aparece vacío, así en blanco. Ahora ya sabes dónde modificar esos filtros y ponerlos a tu gusto. Como resumen final del capítulo, hemos visto por qué es necesario filtrar, qué tipos de filtros podemos tener, cuál es el orden secuencial, muy importante, porque en caso de que queramos filtrar, por ejemplo, tráfico spanning tree, en el filtro de display, si antes no lo hemos hecho en el filtro que tiene la propia tarjeta de red, en el modo promiscuo, no veremos nada. Además, hemos visto si está activado o desactivado por defecto y cómo modificarlos. En los sucesivos capítulos vamos a seguir profundizando en lo que es el funcionamiento de estos filtros, en su sintaxis, etc. Nos vemos. Chao.